El mundo de Jerome se derrumbó cuando María dejó caer la bomba. Lo que él pensaba que era un caballero sin ataduras ahora se había convertido en algo permanente. Había dejado en claro desde el principio que no buscaba ser padre y ciertamente no tan pronto, pero María había tomado su decisión y se quedaría con el bebé. En las semanas siguientes, Jerome luchó por aceptar la situación. Cada conversación con María lo dejaba sintiéndose más atrapado. La aventura casual que una vez pareció inofensiva ahora estaba sobre su futuro. Dejaría su apartamento rápidamente. Su creciente entusiasmo chocaba con su propio miedo y confusión. María parecía brillar con la idea de la maternidad mientras Jerome luchaba con la comprensión de que esto ya no se trataba solo de él. Luego llegó la mañana que destrozó su pieza ya frágil cuando Jerome se apresuró a irse después de otra visita incómoda. María lo detuvo con la mano temblorosa. Esperen, dijo suavemente sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alegría y aprensión. Funcionó. El corazón de Jerome se hundió. La aventura casual que había pensado que se desvanecería en el pasado ahora lo estaba mirando a la cara exigiendo atención. El rostro de María brillaba de felicidad, pero Jerome se tambaleaba. Lo logramos, susurró, las lágrimas brotaban de sus ojos. Te dije que no quería esto, dijo Home. Su corazón se llenó de nada más que pánico. La idea de convertirse en padre no era algo que pudiera celebrar, no era algo que alguna vez hubiera deseado. La situación le pesó mucho en los días que siguieron. Lo que había comenzado como una noche divertida y despreocupada ahora se había convertido en una decisión que cambiaría su vida. Y Jerome no estaba preparado en absoluto. Pensó en su futuro, su libertad, y cómo todo había cambiado en un instante. El peso de la responsabilidad se hizo más pesado con cada día que pasaba y, a pesar de numerosas conversaciones de ida y vuelta, Jerome le dejó en claro a María que no quería ser padre. Cada vez que las súplicas de María se encontraban con la resistencia de Jerome, pasaron las semanas y Jerome comenzó a distanciarse ignorando los mensajes de María y evitando sus llamadas. Pensó que, si se alejaba, la situación de alguna manera se resolvería, pero María no tenía intención de rendirse. Frustrada y desesperada, tomó el asunto en sus propias manos. Incapaz de comunicarse con él, María recurrió a las redes sociales para rastrear los detalles de su familia y comunicarse con ellos directamente. Jerome no tenía idea de lo que había hecho hasta una fatídica mañana cuando sonó su teléfono. Era María. Su voz temblaba de emoción. Mientras compartía la noticia le conté a su familia sobre el bebé. Jerome, sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Su sangre se heló y un nudo se retorció en su estómago mientras la magnitud de sus acciones se hundía en las paredes de su separación cuidadosamente mantenida. Se estaban desmoronando. La mente de Jerome corría mientras trataba de procesar lo que María había hecho. Su familia, profundamente religiosa y conservadora, ahora sabía sobre el embarazo, y el secreto que había intentado tanto mantener enterrado había salido. Nunca tuvo la intención de que lo supieran, y mucho menos que estuvieran involucrados, pero ahora con la interferencia de María todo su mundo estaba fuera de control. ¿Qué pasaría después? Con los ojos críticos de su familia mirando, y la determinación de María cada vez más fuerte, la idea de enfrentar su juicio y decepción hizo que su estómago se revolviera. Sus manos temblaron cuando terminó la llamada sabiendo que la vida que había aterrizado tan meticulosamente estaba a punto de desmoronarse. Jerome no estaba sorprendido de que hubiera consecuencias por sus acciones, simplemente no esperaba verlas venir por él tan pronto, pero su mundo estaba empezando. Los siguientes días pasaron en un borrón de ansiosa anticipación. El teléfono de Jerome vibraba incesantemente con mensajes de miembros de la familia. Cada notificación enviaba una sacudida de pavor a través de su cuerpo. Evitaba sus llamadas, tratando desesperadamente de ganar tiempo para descubrir cómo explicar lo inexplicable. Incapaz de retrasarlo más, Jerome se encontró parado en la puerta de sus padres. Los ojos de su madre rebosaban de una mezcla de alegría y confusión. ¿Conoce a su bebé, Jerome? ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó su voz suave pero cargada de dolor. Su padre permaneció en silencio en la esquina. Su expresión estoica enmascaraba la decepción que Jerome sabía que acechaba debajo de las explicaciones cuidadosamente ensayadas de Jerome. Murió en sus labios mientras contemplaba la escena frente a él. No sabía cómo decírtelo. Jerome tartamudeó la media verdad con un sabor amargo en su lengua. No podía atreverse a revelar la verdadera naturaleza de su arreglo con María. La idea de decepcionar aún más a su familia era demasiado para soportar. La voz profunda de su padre atravesó la tensión. Hijo, te criamos mejor que esto. Un niño es una bendición pero también una responsabilidad. No puedes huir de tus deberes. Las palabras pronunciadas con una mezcla de severidad y preocupación golpearon a Jerome hasta el fondo. Jerome, estamos aquí para ti, aseguró su madre con los ojos buscando su rostro, pero debes dar un paso adelante y ser el hombre que sabemos que puedes ser. Ese fatídico día, Jerome se encontró hundiéndose más profundamente en las expectativas y obligaciones.
La emoción de su familia por la inminente llegada de una nueva generación chocó violentamente con la realidad de su situación con cada momento que pasaba. El peso de su engaño se hizo más pesado, resaltando las consecuencias de su elección equivocada cuando dejó la casa de sus padres esa noche. La mente de Jerome era un campo de batalla de emociones conflictivas. El amor y el apoyo de su familia, que una vez habían sido una fuente de consuelo, ahora se sentía como grilletes que lo ataban a un futuro que nunca había imaginado para sí mismo. El camino a casa se sentía más largo de lo habitual, cada paso pesado con el peso de sus nuevas responsabilidades que lanzarían aún más su vida al caos. Jeremy se encontró rastreando otro momento de conflicto hasta el baby shower que organizó María. Este había sido otro momento decisivo que envió a Jeremy en espiral hacia su sombrío futuro lleno de manipulaciones. Los planes cuidadosamente elaborados de Jerome se habían visto afectados por la intervención de su familia, pero el baby shower era como una bomba de tiempo lista para traer más caos. El día del baby shower llegó demasiado rápido por alguna razón. María se aseguró de invitar a todos los parientes y miembros de la familia de Jerome. Jerome estaba fuera del apartamento de María. Su mano vacilaba en el pomo de la puerta. Adentro podía escuchar los sonidos apagados de risas y conversaciones. Tomando una respiración profunda, entró en el caos. La habitación era un mar de decoraciones rosas y azules, globos flotando perezosamente cerca del techo. Los ojos de Jerome se movieron rápidamente observando la escena. Su madre estaba charlando animadamente con María, mientras sus hermanas se ced sobre pequeños monos y patuquitos. Su padre estaba en la esquina, una orgullosa sonrisa en su rostro mientras observaba las festividades. María vio a Jerome y lo saludó con la mano sobre su rostro radiante de alegría. Jerome, ven, siente la patada del bebé, gritó. Jerome de mala gana se abrió paso entre la multitud, muy consciente de las miradas expectantes, siguiendo cada uno de sus movimientos. Mientras colocaba su mano sobre el vientre hinchado de María, sintió un pequeño aleteo debajo de su palma. La realidad de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su madre apareció a su lado, sus ojos empañados por la emoción. Oh, Jerome, susurró apretando su brazo, estoy tan orgullosa de ti por dar un paso adelante, así tu hijo será tan bendecido de tenerte como padre. Jerome sintió que se le cerraba la garganta, el peso de su engaño presionándolo. Murmuró un gracias y rápidamente se disculpó, retirándose a la relativa seguridad de la mesa de refrigerios. Mientras picoteaba sin pensar un plato de sándwiches, escuchó a sus hermanas discutir temas de guardería y horarios de niñera. No puedo esperar a ser tía, una de ellas gritó. Jerome, tú y María han decidido. En un nombre todavía. Jerome congeló su mente acelerada, ni siquiera había considerado no. Estaba moviendo demasiado rápido, saliendo de su control. Nosotros, todavía lo estamos discutiendo, tartamudeó, evitando el contacto visual. A medida que avanzaba la tarde, Jerome se encontró cada vez más acorralado por familiares y amigos, bien intencionados. Todos querían ofrecer consejos, compartir historias de sus hijos, o simplemente felicitarlo por este nuevo capítulo en su vida. Con cada interacción, Jerome sintió que su resolución se debilitaba. La distancia emocional que tanto había intentado mantenerse desmoronaba a medida que la fiesta comenzaba a terminar. El padre de Jerome lo hizo a un lado. El rostro del hombre mayor estaba serio, sus ojos buscando al hijo de Jerome. Comenzó su voz baja y firme, sé que esto no fue planeado, pero la vida rara vez va según lo planeado. Ser padre es la mayor responsabilidad y la alegría más grande que un hombre puede experimentar. Quiero que sepas que tu madre y yo estamos aquí para ti en cada paso del camino. Jerome sintió que algo cambiaba dentro de él. La sinceridad en las palabras de su padre y el apoyo incondicional que se le ofrecía comenzaron a desmoronar las paredes que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, Jerome se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, este giro inesperado de los acontecimientos pudiera conducir a algo significativo. Claramente ya no se trataba solo de ganancias monetarias, y Jerome encontró esto aterrador cuando él último de los invitados se filtró. Jerome se encontró solo con María. Ella se acercó a él, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Gracias por estar aquí hoy, dijo suavemente. Sé que esto no es lo que querías, pero creo que vas a ser un padre maravilloso. Jerome la miró por lo que parecía la primera vez, atraído por lo que parecía esperanza en sus ojos, el amor que ya tenía por su hijo por nacer. Algo dentro de Jerome cedió. La guardia de Jerome había bajado, pero poco sabía que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Jerome no se dio cuenta de cómo drásticamente había cambiado hasta que María pronunció las palabras mágicas del médico. Felicitaciones, es una niña, resonaron en su mente, y en ese momento todas sus dudas y reservas parecieron desvanecerse. Esta era su hija y él era su padre. La realización lo golpeó con fuerza inesperada, llenándolo con una calidez que nunca antes había experimentado. Mientras miraba el rostro dormido de su hija, Jerome tomó una decisión impulsiva. Quería marcar este momento para llevar una parte de él con él siempre. Al día siguiente, con el nombre del bebé todavía fresco en su mente, entró en un salón de tatuajes. La aguja zumbó mientras el artista tatuaba cuidadosamente el nombre en el brazo de Jerome, un recordatorio permanente del día en que su mundo cambió para siempre. A pesar de comenzar con la fundación equivocada, Jerome estaba decidido a ser un padre comprometido.
Pero había una cosa que no podía ignorar: un resentimiento persistente hacia María. Sus acciones, especialmente acercarse a su familia sin su permiso, habían fracturado la frágil confianza entre ellos. Mientras adoraba a su hija, Jerome había tomado la decisión de quedarse en la vida de su hija, pero su relación con María nunca sería más que cocrianza. María, sin embargo, no estaba feliz con eso. Al principio su descontento era sutil: miradas más largas, silencios tensos cuando él no le devolvía su afecto. Ella hacía comentarios casuales como: no tienes que fingir que somos extraños, ¿sabes? O es gracioso como siempre estás aquí para ella pero nunca para mí. Jerome dejó de lado estos momentos centrándose en su hija, pero pronto se hizo evidente que María había esperado que esta niña los acercara y su frustración fue creciendo durante las siguientes semanas. Jerome se involucró más como padre, visitando a menudo para ver a su hija, maravillándose de sus hitos, cada pequeño logro. La primera vez que agarró su dedo, su primera sonrisa lo llenó de una alegría que nunca esperó, pero él comportamiento de María comenzó a cambiar. Se volvió más pegajosa, insistiendo que se quedara más tiempo, haciendo preguntas personales, presionando para pasar más tiempo juntos como digamos familia. Cuando él le recordaba suavemente su de María, brillaban con algo más oscuro. No hice esto solo para ser un copadre, Jerome. Ella espetó una tarde: pensé que darías un paso adelante, no solo por ella, sino por mí. Jerome, manteniendo su distancia, Rosso lo apagó. Pero las señales se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Pequeñas cosas como sus constantes mensajes de texto preguntando dónde estaba o con quién estaba comenzaron a sentirse sofocantes. Las paredes del arreglo en el que una vez habían acordado se estaban cerrando. Luego, una tarde, mientras acunaba a su hija cantándole suavemente mientras ella se quedaba dormida, Jerome se dio cuenta de cuánto había cambiado. El hombre que había entrado en esta aventura, creyendo que era un momento fugaz, ahora estaba completamente involucrado en la vida de su hija, pero también desconfiaba de María, cuyo comportamiento impredecible lo estaba poniendo cada vez más incómodo. Justo cuando comenzaba a adaptarse a su nuevo rol, todo dio un giro brusco. Su teléfono vibró con una llamada entrante de María, esperando que fuera sobre su hija. Jerome respondió, pero su voz temblaba, no con la frustración habitual, sino con angustia. Jerome, no sé qué hacer, perdí mi apartamento, no tenemos a dónde ir. Las palabras colgaban pesadas en el aire, un peso palpable presionando los hombros de Jerome. Cerró los ojos, su mente corría a través de las implicaciones de la situación de María. La parte lógica de él gritaba para mantener los límites que había trabajado tan duro para establecer, recordándole que no podía involucrarse demasiado, pero la imagen de su hija vulnerable y potencialmente sin hogar tiró de su corazón con una intensidad que lo sorprendió. Sabía que no podía dejarla sufrir. Tal vez este era el comienzo de su verdadera prueba como padre, y Jerome estaba decidido a pasar su apartamento de Airbnb. Pasó por su mente una propiedad que había convertido en un salvavidas financiero cuando se estaba ahogando en deudas, luchando por mantenerse al día con sus facturas. Jerome se había mudado de su casa y se quedó con un amigo alquilando su lugar para ganar algo de dinero extra. No era ideal, pero lo ayudó a mantenerse a flote. Ahora, sin embargo, esa red de seguridad se sentía como una trampa. Ofrecerle a María el apartamento significaba cruzar una línea que nunca había querido cruzar. Sabía que cambiaría la dinámica de su ya frágil arreglo, pero ¿qué opción tenía? Después de lo que parecía una eternidad, Jerome tomó su decisión. María, escucha, comenzó su voz suave pero firme, tengo un lugar donde puedes quedarte, no es mucho pero es seguro y limpio, tú y el bebé pueden usarlo hasta que te recuperes. El sollozo de alivio de María resonó a través del teléfono, una mezcla de gratitud y algo más, algo que hizo que los pelos de la nuca de Jerome se erizaran. Lo ignoró, pero en el fondo sabía que se estaba metiendo en más complicaciones de las que se dio cuenta en las semanas que siguieron. La vida de Jerome comenzó a cambiar. Lo que alguna vez habían sido visitas ocasionales para ver a su hija rápidamente se volvieron regulares, y el vínculo entre ellos se hizo más fuerte en cada hito. Sus pequeñas manos agarrando su dedo, sus risitas contagiosas, le trajeron alegría que no había anticipado, pero con cada visita algo inquietante estaba creciendo en el fondo. El comportamiento de María estaba comenzando a cambiar. Al principio era sutil, ella sugería que Jerome se quedara un poco más después de sus visitas, ofreciéndole la cena o pidiéndole que hiciera recados para ella. Podríamos pasar más tiempo juntos como familia, decía con ojos esperanzados. Home, incómodo, declinaba cortésmente, siempre con cuidado de recordarle que su participación era por su hija, no por ella. Pero María no tomaba sus negativas a la ligera. Pronto sus mensajes se hicieron más frecuentes, llenos de preguntas sobre su paradero y con quién estaba. ¿Por qué no respondiste anoche?, preguntaba con tono agudo. Cada vez que veía que estabas en línea. Jerome se encogía de hombros, diciéndose a sí mismo que estaba abrumada por ser madre primeriza, pero las señales se estaban volviendo imposibles de ignorar. Sus mensajes nocturnos, la forma en que comenzó a aparecer en la casa de su amigo sin avisar, la creciente posesividad, todo dejó a Jerome sin
Entonces una tarde María llevó las cosas un paso más allá. Después de otra visita para ver a su hija. María insistió en que Jerome se quedara a cenar. El aire entre ellos se sentía tenso, pero ella presionó su tono adquiriendo un tono más desesperado. No puedes venir aquí, irte cada vez no es justo para mí ni para ella, dijo con voz temblorosa. Cuando Jerome le recordó suavemente sus límites, la expresión de María se oscureció. No hice todo esto solo para que me dejaran en paz, espetó su frustración. Hirviendo, pensé que esto nos acercaría más, Jerome. Pensé que verías que pertenecemos juntos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de expectativa, y Jerome sabía que las cosas estaban saliendo de control. La gota que colmó el vaso una noche cuando Jerome recibió una serie de mensajes de texto frenéticos de María. No para de llorar, no sé qué hacer, suplicó. Jerome se apresuró a temer que algo estuviera mal con su hija, pero cuando llegó, el bebé estaba profundamente dormido y María había preparado una vela. La cena lo esperaba con una sonrisa nerviosa. Tenemos que hablar de esto, dijo Jerome. La exasperación se apoderaba de su voz, pero María no estaba escuchando. Se inclinó con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Te necesito, Jerome, eres parte de esto. Tienes que serlo a medida que pasaban los días. El comportamiento de María se volvió más errático. Ella lo acusaba de abandonarlo si no respondía a sus mensajes lo suficientemente rápido, o lo hacía sentir culpable para que pasara más tiempo con ellos, hablando de cómo su hija merecía una familia completa. Sin embargo, Jerome se mantuvo firme, quería ser padre de su hija, pero la idea de reavivar algo con María estaba fuera de cuestión. Pero María no se rindió. Una noche después de una conversación particularmente tensa, le envió un mensaje que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Si no quieres estar con nosotros, me aseguraré de que te arrepientas. Ahora estaba claro que esto ya no se trataba de su hija. Lo que había comenzado como una aventura inofensiva, se había convertido en algo más oscuro, y Jerome se encontró atrapado en la red cada vez más inestable de María. Sabía que no había formas fáciles de salir del lío en el que se encontraba, y las líneas entre su responsabilidad como padre y la creciente obsesión de María se estaban difuminando rápidamente a medida que pasaban los días. La tensión entre Jerome y María crecía. Cada visita se convertía en un campo minado de resentimiento tácito y dolor apenas oculto. Los intentos de María de comprometerse románticamente con Jerome se volvió más desesperado y obvio, dejándolo cada vez más incómodo y atrapado. Pero no estaba preparado para lo que vendría después de otro rechazo y una acalorada discusión. Una tarde, María finalmente habló. Jerome llamó a su tono gélido. Si no puedes darme lo que quiero, tal vez no mereces estar en su vida en absoluto. La amenaza quedó en el aire, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Jerome. ¿María realmente iba a convertir en arma el amor que tenía por su hija? Se giró para mirar a María, viendo el dolor y la determinación en sus ojos. Sin decir palabra, dejó su mente tambaleándose por las implicaciones de su declaración. El caos aún no había terminado. Jerome desconocido, era hora de sufrir más consecuencias por su débil decisión de tener un hijo por dinero, una decisión de la que se arrepentiría pronto. Los días posteriores a su acalorada discusión pasaron en una neblina de tensión e inquietud. Jerome se encontró cuestionando cada interacción y decisión que lo había llevado a este punto. Sus visitas para ver a su hija se convirtieron en asuntos tensos, con el comportamiento frío de María un recordatorio constante de su grieta, pero su mundo estaba a punto de ser sacudido aún más. Una tarde particularmente tensa, Jerome llegó al Airbnb y encontró que María estaba a punto de salir. El alivio lo invadió al pensar en pasar un tiempo ininterrumpido con su hija mientras acunaba al bebé. Sus ojos vagaron por la habitación asimilando los cambios sutiles que María había hecho en el espacio. Un timbre de notificación del teléfono de María, dejado descuidadamente en la mesa de café, llamó su atención. Entre respetar su privacidad y la curiosidad corrosiva que lo había estado carcomiendo desde su pelea. Otro timbre y su resolución se derrumbó con su hija segura en un brazo. Jerome tomó el teléfono. La pantalla se iluminó revelando una serie de mensajes de texto de alguien llamado Alex. Sus ojos se abrieron mientras se desplazaba por la conversación. Cada mensaje se sentía como un puñetazo en el estómago. No puedo esperar a verte esta noche, cariño. Te extraño a ti y al pequeño. Realmente deberíamos decírselo pronto. La mente de Jerome dio vueltas luchando por procesar las implicaciones de lo que estaba leyendo. Las piezas comenzaron a encajar. Las misteriosas llamadas telefónicas, las ocasionales ausencias inexplicables de María y los cambios sutiles en su comportamiento. Todo este tiempo había estado escondiendo una conexión. Alguien que parecía saber sobre su hija, alguien que había sido parte de sus vidas sin el conocimiento de Jerome. A él no le importaba, pero le parecía extraño que ella estuviera presionando para que estuvieran juntos cuando tuvo a alguien todo este tiempo. ¿Era esto solo un problema de que María guardaba secretos, o era un indicador de agendas más ocultas y esquemas manipuladores? ¿Qué se suponía que debían decirle pronto? ¿Qué no era justo seguir?
Las consecuencias de las acciones de Jerome se estaban volviendo más evidentes, tal vez se había convertido en un peón en los juegos de María, ya nada era seguro, pero al menos todavía tenía a su hija, un factor importante en juego. Abrumado por las emociones, Jerome se puso de pie colocando cuidadosamente a su hija en su corral antes de salir furioso, dejando un mensaje perturbador en una nota escrita que leer. ¿Quién es Alex? Tomado por sorpresa por el mensaje, María trató de explicar a Alex por teléfono. Alex había estado en su vida por un tiempo ahora. María, no. Jerome respondió su tono plano. Parece que encontraste a alguien nuevo, deberían concentrarse en su relación, te lo dije. Solo quiero estar en la vida de mi hija, y eso es todo. El rostro de María se retorció por la frustración, su voz se elevó en respuesta, se hinchó dentro de ella, pero Jerome estaba decidido, había tratado de mantener las cosas civilizadas para establecer límites, pero cada vez que lo hacía María se presionó más, no podía aceptar que su participación se limitara a la crianza compartida, y mientras el rechazo de Jerome se solidificaba, también lo hacía su amargura. Pasaron algunas semanas más, y el comportamiento de María se volvió cada vez más impredecible. Jerome había tratado de distanciarse de ella lo más posible mientras se mantenía cerca de su hija, pero sintió que las cosas estaban llegando a un punto crítico, la tensión entre ellos era palpable y aunque Jerome aún no se daba cuenta, María ya había comenzado a planificar su próximo movimiento. Entonces, una mañana, mientras Jerome estaba sentado en la mesa de su cocina, un grueso sobre de aspecto oficial aterrizó en su buzón. Sintió una extraña sensación de aprensión mientras lo miraba, su estómago se tensó con manos temblorosas, lo abrió, sus ojos escanearon el contenido, las palabras manutención infantil y su obligación legal saltaron hacia él como puñetazos en el estómago. Su mente dio vueltas mientras trataba de procesar lo que estaba leyendo. Esto no podía estar sucediendo. Tenían un acuerdo, un contrato verbal que lo liberaba de cualquier manutención infantil, ya que estaba haciendo lo que podía para proporcionarles. El corazón de Jerome se aceleró mientras leía el documento nuevamente, esperando haber entendido mal, pero el lenguaje era inequívoco. Se le ordenaba pagar una cantidad significativa en manutención infantil con vigencia inmediata. La habitación pareció girar a su alrededor mientras las implicaciones se hundían. Definitivamente fue víctima de un engaño por dinero rápido. Sin pensar, Jerome agarró su teléfono y marcó el número de María. Cada timbre se sentía como una eternidad mientras su ira y confusión crecían. Cuando finalmente respondió, su voz era fría y distante. María, ¿qué es esto?, exigió Jerome. Su voz temblaba con rabia apenas contenida. Teníamos un acuerdo. No puedes simplemente ignorar eso y exigir la manutención infantil. Hubo una pausa de la línea y luego la voz tranquila y serena de María llegó. Las cosas cambian, Jerome. Nuestra hija necesita apoyo, y tú eres su padre. El tribunal está de acuerdo conmigo. Jerome se sintió como si lo hubieran rociado con agua helada. El tribunal. Fuiste a la corte sin siquiera hablar conmigo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Hice lo que tenía que hacer por nuestra hija. María respondió, su tono endurecer. Tu contrato no anula sus necesidades o tus responsabilidades como padre. La mente de Jerome corrió tratando de encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Pero teníamos un trato, María. Prometiste que no puedes cambiar las reglas así. Lamento que te sientas así, Jerome, dijo María. Su voz carecía de cualquier simpatía real. Pero así es como va a ser. Si tienes un problema con eso, puedes hablarlo con mi abogado. La línea C cortó dejando a Jerome de pie en su cocina. El teléfono todavía presionado contra su oído. Se sintió entumecido, abrumado por la traición y el cambio repentino en la trayectoria de su vida. Todo lo que había creído sobre su contrato con María era una mentira y sus elecciones estaban equivocadas. A medida que el impacto comenzaba a desaparecer, la ira se apoderó de Jerome. Caminaba de un lado a otro por su apartamento, su mente corría con posibilidades. Tenía que haber una manera de luchar contra esto. Para hacer que María entrara en razón, la dura realidad comenzó a instalarse. A pesar de su contrato, a pesar de todas sus intenciones de permanecer emocionalmente desapegado, Jerome ahora estaba legalmente obligado a brindar apoyo financiero a su hija. El tribunal se había puesto del lado de María, viendo su acuerdo privado como secundario a las necesidades de la niña. Mientras estaba sentado en su sala de estar rodeado de papeles legales y notas garabateadas, Jerome sintió una profunda sensación de impotencia invadirlo. Había entrado en este acuerdo pensando que podía controlar el resultado y dictar los términos de su participación. Ahora se enfrentaba a un futuro que nunca había imaginado, con obligaciones financieras para las que no estaba preparado. El peso de la responsabilidad lo presionaba y le dificultaba respirar. Jerome pensó en su hija, su rostro inocente, inconsciente de la confusión que se arremolinaba a su alrededor. A pesar de su enojo con María, a pesar de sentirse atrapado y traicionado, no podía negar el amor que había desarrollado por su hija, pero el amor solo no pagaría las cuentas ni lo protegería de una mayor manipulación. Confiar en María era un error, y Jerome necesitaba hacer algo. Recuperarse de los caóticos planes de María era lento, pero Jerome decidió que seguiría adelante. Los recuerdos de la manipulación y las traiciones, sin embargo, tiraban de él de vez
Pero una noche el destino intervino mientras Jerome estaba sentado en una cafetería local, tratando de distraerse de sus problemas. La risa de una mujer llamó su atención brillante y genuina en medio del bajo murmullo de la conversación. Levantó la vista para ver sus rizos oscuros, enmarcando una cálida sonrisa mientras charlaba con el barista. Sus ojos se encontraron brevemente, y Jerome sintió que algo se agitaba dentro de él, una chispa de interés que no había experimentado en meses. Este fue el comienzo de un nuevo viaje romántico para Jerome, y una mujer llamada Alicia. Jerome encontró una manera de hablar con Alicia y su conversación fluyó. Fácilmente tocaron su amor compartido por lo oscuro, documentales, y sus luchas mutuas con el estacionamiento en la ciudad. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, Jerome se encontró sonriendo genuinamente. El peso de sus problemas se levantó temporalmente a medida que pasaban las semanas. La relación de Jerome y Alicia floreció. Exploraron juntos los rincones ocultos de la ciudad, compartieron tardes tranquilas viendo películas terribles, y lentamente Jerome comenzó a abrirse sobre su pasado. Alicia escuchó sin juzgar, ofreciendo apoyo y comprensión. No puedo imaginar lo difícil que debe ser eso, dijo una noche su mano descansando reconfortantemente en su brazo. Pero Jerome, no estás definido por tus errores, estás tratando de hacer lo correcto por tu hija, y eso cuenta para algo. Sus palabras calmaron los bordes crudos de su culpa y dudas sobre pieza de evidencia que mostraba la verdadera naturaleza del comportamiento de María. Sabía que necesitaba tomar medidas para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos antes de que fuera demasiado tarde, pero le esperaban revelaciones más impactantes. Jerome se sentó en su escritorio rodeado por la montaña de evidencia que había reunido contra María. El familiar gesto de ansiedad se apretó en su estómago mientras se desplazaba por los interminables mensajes y publicaciones en las redes sociales, pero mientras miraba una foto reciente de su hija, algo cambió en su percepción. Una duda persistente que había estado acechando en el fondo de su mente de repente se abrió paso al frente. Esos ojos no coincidían del todo con los suyos, ¿lo hacían? La forma de su nariz, la curva de su sonrisa, ¿eran realmente reflejos de sus rasgos o su mente le estaba jugando una mala pasada? El corazón de Jerome comenzó a acelerarse cuando un escalofrío le recorrió la cara. La posibilidad echó raíces. ¿Y si la niña que había llegado a amar, el centro de toda esta terrible experiencia, no era en realidad suya? El pensamiento lo golpeó como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Se apartó de su escritorio caminando de un lado a otro por los pequeños confines de su apartamento, mientras su mente recorría cada interacción, cada momento con su hija. El tatuaje en su mano había estado tan cegado por el caos de la situación que se había perdido algo crucial. Las manos de Jerome temblaron cuando cogió el teléfono. Los dedos se cernieron sobre el teclado. Una simple prueba de ADN podría proporcionar la respuesta, pero realmente quería saber la verdad. Tenía el poder de destrozarlo todo para reescribir la narrativa del último año de su vida, pero la semilla de la duda había sido plantada y Jerome sabía que no podría descansar hasta tener respuestas. Con una respiración profunda, hizo la llamada. La voz de la técnica de laboratorio era clínica y distante mientras explicaba el proceso. Jerome escuchó aturdido, aceptando los términos y programando la prueba. Mientras colgaba, el peso de su decisión se apoderó de él como una manta pesada. Los siguientes días pasaron en una neblina de anticipación y pavor. Jerome se encontró estudiando obsesivamente los rasgos de su hija durante sus videollamadas, buscando cualquier señal de sí mismo en su pequeño rostro. Cada risa y gesto se convirtió en una pista potencial, analizado y reanalizado, hasta que Jerome sintió que se estaba volviendo loco. Alicia notó el cambio en él, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Qué está pasando, Jerome?, preguntó una noche, su mano cálida en su brazo. Pareces distante. Jerome abrió la boca para explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía expresar sus sospechas sin que se volvieran reales? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el teléfono de Jerome sonó. El número del laboratorio apareció en la pantalla, y el tiempo pareció ralentizarse a paso de tortuga. Con dedos temblorosos, respondió su voz apenas por encima de un susurro. Hola, el técnico. Las palabras lo invadieron, clínico y distante, pero cuando los resultados se hicieron claros, Jerome sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo mientras la verdad se hundía en la niña que había llegado a amar. El centro de todo este oreal no era suyo. El mundo de Jerome se inclinó sobre su eje, la habitación giró a su alrededor mientras luchaba por procesar la magnitud del engaño de María. Cada momento, cada emoción del año pasado ahora se sentía contaminada, vista a través de la lente de esta asombrosa traición. El amor que había desarrollado por su hija, combatido con la ira y el dolor que amenazaban con consumirlo, se hundió en el suelo, su espalda contra la pared, mientras todo el peso de la situación se estrellaba sobre él. Las batallas por la custodia, la manutención de los hijos, el acoso constante, todo basado en una mentira. La mente de Jerome repasó cada interacción con María en busca de pistas que podría haber pasado por alto. Si hubiera habido señales todo el tiempo, ¿cómo pudo haber sido tan ciego? Cuando el shock inicial comenzó a desvanecerse, una nueva emoción tomó su lugar, determinación.
cometido un error antes, pero no más. Jerome se puso de pie, con la mandíbula apretada mientras examinaba la evidencia que había reunido. Esto cambió todo. La verdad, era un arma, ahora una que tenía la intención de manejar con precisión, por difícil que pareciera. Jerome decidió enfrentar a María después de dar vueltas en círculos. Finalmente aceptó reunirse con él durante una hora sin darse cuenta de lo que estaba a punto de desarrollarse mientras Jerome conducía al pequeño café donde se habían visto tantas veces antes de ensayar lo que diría. Las palabras atravesaron su mente, una mezcla de ira, dolor y traición. Agarró el volante con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos con el esfuerzo por mantener el control. María ya estaba sentada cuando llegó, sus ojos moviéndose nerviosamente mientras se acercaba. Jerome se deslizó en la silla frente a ella, su rostro una máscara de calma que esperaba la tormenta que rugía dentro de él. ¿Qué es esto de Jerome?, María preguntó, su voz teñida de impaciencia. Pensé que teníamos un acuerdo sobre las visitas. Los ojos de Jerome se entrecerraron, su mandíbula apretada, mientras luchaba por mantener su voz firme. Un acuerdo basado en mentiras, dijo las palabras saliendo en un tono bajo y controlado. Sé la verdad, María, sé que no es mía. El color se drenó de los ojos de María Cara, sus ojos se abrieron en estado de shock. Por un momento parecía perdida por las palabras, su boca se abrió y cerró silenciosamente mientras consideraba lo que estaba en juego. Entonces, como si un interruptor hubiera sido accionado, su expresión se endureció. ¿De qué estás hablando?, ella exigió, su voz se alzó. Por supuesto que es tuya, ¿cómo te atreves a sugerir lo contrario? Jerome se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. Tengo los resultados de la prueba de ADN, María, se acabó tus mentiras, tu manipulación, todo termina ahora. La fachada de María se derrumbó, las lágrimas brotando de sus ojos. Jerome, por favor, suplicó ella alcanzando su mano. Él se apartó, el disgusto evidente en su rostro. No entiendes, estaba desesperada. ¿Necesitabas qué? Jerome interrumpió, su compostura cuidadosamente mantenida, finalmente quebrándose. Para usarme para atraparme en una vida a la que nunca accedí, para aprovecharme de mis sentimientos por un niño que ni siquiera es mío. El café a su alrededor se desvaneció en el fondo mientras años de emociones reprimidas se derramaban. La voz de Jerome tembló de ira mientras contaba cada mentira, cada manipulación. María alternaba entre disculpas llorosas y justificaciones desesperadas, sus palabras cayendo en oídos sordos. ¿Tienes alguna idea de qué me has hecho pasar, Jerome?, demandó, su voz cruda por la emoción, el estrés, la ansiedad, el miedo constante de perder a un hijo que pensé que era mío, y todo por tus propios deseos egoístas. Los hombros de María se desplomaron, la derrota escrita en su rostro. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró, solo quería una familia tan desesperadamente, y cuando te conocí pensé que tal vez podrías engañarme para ser esa familia. Jerome terminó, su voz fría. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en las consecuencias sobre cómo esto me afectaría a mí o al niño? El silencio que siguió fue ensordecedor. A su alrededor otros clientes lanzaron miradas curiosas en su dirección, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire. Jerome respiró profundamente, obligándose a bajar la voz. Se acabó, María, dijo, su tono final. Terminé con tus juegos, tus mentiras. Voy a luchar contra esto, la manutención del niño, las visitas, todo, y me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre lo que has hecho. El rostro de María se arrugó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, Jerome rogó, no hagas esto, podemos resolver algo por su bien. Si nada más. Jerome se puso de pie en su silla, raspando con dureza el suelo. Por su bien, repitió, la incredulidad coloreando su voz. Deberías haber pensado en eso antes de decidir usar a una niña inocente como peón en tu juego retorcido. Con una última mirada de disgusto, Jerome se dio la vuelta y se alejó, dejando a María sollozando silenciosamente en la mesa. Mientras salía a la luz del sol, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El camino por delante sería difícil, lleno de batallas legales y pero por primera vez en meses, Jerome sintió que podía respirar de nuevo, como si tuviera una oportunidad de redención. Era hora de empezar a hacer llamadas para comenzar el doloroso proceso de explicar la situación a sus seres queridos, pero cuando marcó el primer número, una nueva resolución se apoderó de él. No dejaría que esto lo rompiera, en cambio canalizaría su dolor, su ira y su pena en buscar justicia. La búsqueda de justicia de Jerome estaba a punto de ponerlo en el centro de atención. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante los impactantes detalles de su caso a medida que se desarrollaba la demanda? La línea entre víctima y villano se desdibujaría, desafiando las percepciones de la sociedad sobre la paternidad y la responsabilidad. Los escalones del juzgado se alzaban ante Jerome, cada uno sintiéndose como una montaña para escalar. Su mano temblaba levemente mientras agarraba la gruesa carpeta manila que contenía la demanda. Sara, su abogada, estaba a su lado. Su presencia era un ancla firme en la tormenta de emociones que amenazaban con abrumarlo. ¿Estás listo?, Sara preguntó con voz baja y tranquilizadora. Jerome respiró profundamente, estabilizándose. Tan listo como nunca lo estaré, respondió, su mandíbula apretada con determinación. Empujaron las pesadas puertas, el aire fresco en el interior era un marcado contraste con el húmedo día de verano afuera. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo de mármol mientras se dirigían a la oficina del secretario. El corazón de Jerome latía con fuerza en su pecho, y cada latido era un recordatorio de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Sara manejó eficientemente el proceso de presentación. Sus movimientos practicados eran un marcado contraste con la energía nerviosa de Jerome cuando ella le entregó los documentos.
Jerome sintió una mezcla de alivio y aprensión que lo invadía, ya no había vuelta atrás, la demanda establecía múltiples cargos contra María, el fraude tomó protagonismo, detallando cómo ella había engañado deliberadamente a Jerome sobre la paternidad del niño, el cargo por angustia emocional pintó una imagen vívida del costo psicológico que el engaño de María había tenido en Jerome, la difamación también se incluyó, abordando el daño causado a la reputación de Jerome a través de la campaña de desprestigio en las redes sociales de María. Quizás la parte más discordante para Jerome fue la demanda de compensación. Se sintió extraño ponerle un precio al dolor y sufrimiento que había soportado, los pagos atrasados de manutención infantil que había hecho creyendo que el niño era suyo estaban enumerados en blanco y negro. Ver los números presentados de manera tan clínica le hizo comprender el costo financiero de las mentiras de María. Cuando salieron del juzgado, Jerome notó que un pequeño grupo de reporteros se reunía cerca de los escalones. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta de la atención de los medios que su caso ya estaba atrayendo. Sara colocó una mano protectora sobre su brazo, guiándolo más allá de las preguntas gritadas y los destellos de las cámaras. Señor Thompson, ¿puede contarnos sobre la demanda? Acabas de presentar la demanda. ¿Es cierto que estás demandando por fraude de paternidad? ¿Cómo respondes a las acusaciones de que estás abandonando a tu hijo? Las preguntas golpean a Jerome como golpes físicos, cada una un recordatorio de lo público que se había vuelto su dolor privado. Mantuvo la cabeza gacha siguiendo el ejemplo de Sara mientras se dirigían a su auto que lo esperaba. Una vez dentro, Jerome dejó escapar un suspiro tembloroso. No esperaba que estuvieran aquí ya, dijo su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Sara era comprensiva pero firme. Esto es solo el comienzo. Jerome, casos como estos a menudo atraen la atención de los medios. Debemos estar preparados para el escrutinio que se avecina. Jerome asintió con la cabeza, su mente acelerada intelectualmente. Sabía que presentar la demanda haría que su historia fuera más clara. Público, pero la realidad era mucho más abrumadora de lo que había anticipado. Sus luchas privadas, su dolor y su traición, ahora serían diseccionados y debatidos por extraños. Mientras se alejaban del juzgado, el teléfono de Jerome vibraba. Los mensajes de amigos y familiares llegaban, algunos ofreciendo apoyo, otros exigiendo explicaciones. Apagó el dispositivo incapaz de enfrentar la avalancha de emociones. Todavía la voz de Sara atravesó sus pensamientos. Tenemos un caso sólido, Jerome, la evidencia es convincente y las acciones de María están claramente documentadas, pero quiero que estés preparado para un viaje difícil por delante. Esto no será fácil emocionalmente ni legalmente. Jerome la miró a los ojos viendo la preocupación en sus ojos. Sé que dijo suavemente, pero tengo que hacer esto no solo por mí, sino por cualquier otra persona que pueda encontrarse en una situación similar. Alguien tiene que ponerse de pie y decir que esto no está bien. La sala del tribunal zumbó de tensión cuando Jerome tomó asiento junto a Sara, su abogada. La madera pulida de los bancos de la galería se sentía fría e inflexible debajo de él, un marcado contraste con la calidez de la mano de apoyo que Alicia colocó sobre su hombro antes de tomar su lugar. En la audiencia los ojos de Jerome recorrieron la sala observando al juez de rostro severo y a los espectadores curiosos, y finalmente aterrizando en María, que estaba sentada al otro lado del pasillo con su propio equipo legal. Mientras el alguacil llamaba al tribunal, al orden, el corazón de Jerome latía con fuerza en su pecho. Meses de preparación habían llevado a este momento, pero se sentía lamentablemente desprevenido para la embestida emocional que se avecinaba. Sara se mantuvo firme en su postura confiada mientras se dirigía a la corte. Su declaración de apertura pintó una imagen vívida de engaño y manipulación. Sus palabras tejieron los hilos de evidencia que habían reunido con tanto cuidado. Jerome observó cómo la expresión del juez cambiaba de interés neutral a concentración fruncida. Cada pieza de evidencia que Sara presentaba parecía aterrizar con el peso de la verdad. Los mensajes de texto aparecían en las pantallas, sus contenidos condenatorios en su claridad. Las publicaciones en las redes sociales, una vez armas en el arsenal de María, ahora eran un testimonio de su campaña de manipulación. Cuando llegó el momento de la defensa de María se robó. Su abogado habló de malentendidos y buenas intenciones que se fueron, pero las palabras sonaron huecas en la cara de la montaña de evidencia en su contra. El estómago de Jerome se revolvió mientras veía a María subir al estrado, sus ojos llenos de lágrimas mientras contaba su versión de los hechos. Solo quería una familia. María sollozó, su voz temblaba. Nunca quise lastimar a nadie. Jerome apretó los puños a los costados, la ira burbujeaba dentro de él. La mirada del juez era ilegible mientras escuchaba el testimonio de María. Su bolígrafo garabateaba notas en el blog frente a él mientras avanzaba el juicio. Jerome se encontró reviviendo cada momento doloroso del año pasado, cada recuerdo, una vez teñido de confusión y traición, ahora estaba enmarcado alivio bajo la dura luz del escrutinio legal. Describió la alegría que había sentido al convertirse en padre, el peso aplastante de la responsabilidad que se había asentado sobre sus hombros, y el momento devastador cuando supo la verdad. La amaba. Jerome dijo, su voz apenas por encima de un susurro, mientras hablaba de la niña que había creído que era suya. Todavía lo hago,
pero todo lo que pensé que sabía se basó en mentiras. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos, mientras interrogaba a Jerome sobre él. Impacto del engaño de María. Jerome habló de noches de insomnio, la tensión en sus relaciones, y el miedo constante que se había convertido en su compañero. Mientras hablaba sintió un cambio en la sala del tribunal, una sensación palpable de comprensión, se instaló en la galería. El juez se aclaró la garganta, el sonido hizo eco en la silenciosa sala del tribunal, sus ojos agudos y perspicaces recorrieron la sala, antes de fijarse en los papeles que tenía delante. El corazón de Jerome latía con fuerza en su pecho y cada latido era un recordatorio de lo mucho que dependía de este momento. En el caso de Thompson V. Ramírez, el juez comenzó su voz firme y autoritaria. Este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes, las implicaciones de este caso, más allá de los individuos involucrados, tocando cuestiones fundamentales de los derechos de los padres, responsabilidad y la definición misma de familia en nuestra sociedad moderna. La respiración de Jerome se quedó atrapada en su garganta, sintió la mano tranquilizadora de Sarah en su brazo, manteniéndolo en el suelo mientras el juez continuaba. El demandante, el señor Jerome Thompson, ha proporcionado evidencia convincente de engaño intencional por parte de la acusada, la señora María Ramírez. Los resultados de la prueba de ADN, junto con la extensa documentación de las acciones de M. Ramírez, pintan una imagen clara de fraude, de paternidad y manipulación emocional. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, rápidamente silenciado por la envoltura afilada del martillo del juez. La mente de Jerome corrió, la esperanza y el miedo luchaban por el dominio mientras se aferraba a cada palabra. Este tribunal falla a favor del demandante. El juez declaró sus palabras como un trueno en la habitación silenciosa. M. Ramírez está aquí ordenado a reembolsar todos los pagos de manutención infantil realizados por el señor Thompson. Además, dada la angustia emocional causada por sus acciones, se otorgan daños adicionales al señor Thompson por un monto de $150,000. Las palabras inundaron a Jerome como una ola, el alivio y la reivindicación lo inundaron. Se sintió mareado y apenas registró la sonrisa triunfante de Sarah o la emoción. Susurros estallaron a su alrededor. La voz del juez continuó describiendo los detalles del fallo, pero Jerome se encontró perdido en un torbellino de emociones. Mientras la realidad del veredicto se hundía en los ojos de Jerome, picaban con lágrimas no derramadas. Había ganado la verdad, había prevalecido, pero debajo de la alegría persistía un dolor agridulce. Ninguna cantidad de dinero podría borrar el dolor del año pasado, la pérdida de un hijo que había amado como suyo. Las últimas palabras del juez atravesaron los tumultuosos pensamientos de Jerome. Este caso resalta la urgente necesidad de una legislación más clara en torno al fraude de paternidad y los derechos de los padres no biológicos. Es la esperanza de este tribunal sirva como catalizador para una reforma muy necesaria en la ley de familia. Con un cierre final del juicio, los procedimientos concluyeron. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de voces. Los periodistas se apresuraban a presentar sus historias, los abogados conferenciaban en voz baja. Jerome permanece sentado, abrumado por la magnitud de lo que acababa de suceder. Sarah se volvió hacia él, sus ojos brillaban de orgullo y satisfacción. Lo hiciste, Home, dijo suavemente, te defendiste a ti mismo y a todos los que alguna vez estuvieron en tu posición. Esta es una decisión histórica. Jerome asintió, todavía luchando por encontrar su voz. Miró al otro lado del pasillo, vislumbrando el rostro manchado de lágrimas de María. Mientras sus abogados la llevaban, por un momento sus ojos se encontraron y Jerome vio un destello de remordimiento en su mirada, pero era demasiado poco y demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y las vidas habían cambiado irrevocablemente. Cuando Jerome finalmente se levantó de su asiento, una extraña mezcla de emociones lo invadió, alivio ciertamente y una sensación de justicia hecha, pero también había un dolor hueco en su pecho, un recordatorio del niño que había amado y perdido. Ningún fallo judicial podría llenar ese vacío. Jerome se sentó en su apartamento. El peso del año pasado finalmente se levantó de sus hombros. La sala del tribunal, la victoria se sintió surrealista, una reivindicación de su lucha contra la red de mentiras de María. Pensó en el momento en que firmó ese fatídico acuerdo, nunca imaginando el caos que seguiría su viaje. Había sido un crisol que puso a prueba su determinación y lo obligó a enfrentar duras verdades sobre la confianza y la responsabilidad. El dolor de perder a un hijo que había llegado a amar todavía dolía, una herida que tomaría tiempo sanar, pero Jerome se sentía más fuerte ahora, más seguro de quién era y lo que representaba. A pesar de sus errores iniciales, había sido redimido y era una mejor persona. Había aprendido su lección y tomaría decisiones cuidadosas en el futuro. Mientras miraba hacia el futuro, Jerome sabía que su camino a seguir no sería fácil, pero estaba decidido a usar su experiencia para ayudar a otros a luchar por leyes más claras y mayores protecciones para aquellos atrapados en situaciones similares. Frente al engaño, había encontrado el coraje para defender la justicia sin